¿Por qué las hembras siempre consienten, o por lo menos eso dicen, que los machos se salgan con la suya? Parece que tiene que ver con la diversidad genética. En redes, en unos instantes. La diferencia entre usted y yo es de unos 3 millones de puntos en nuestro ADN respectivo. Es decir, somos distintos. Y no hay nadie parecido, ni lo habrá nunca jamás. Todos somos absolutamente, parece increíble, distintos. Y me dirán, ¿qué tiene que ver el sexo con todo esto? Bueno, el sexo que es carísimo y que además es muy ineficiente en el sentido de que para que salga un tercero tiene que haber 2 en lugar de que uno simplemente se subdivida en 2. Pero ahora parece que el sexo no solo garantiza la diversidad genética, sino que es el único antídoto contra la enfermedad. Y al mismo tiempo, el sexo es el responsable de que no vivamos eternamente. Steve Jones trabaja en el University College de Londres y es uno de los genetistas más reputados del mundo. El interés que muestra por la diversidad de vida sobre la Tierra desemboca en provocadoras ideas que compartirá hoy con nosotros. Hay una cuestión que hace muchísimos años que tú te planteas. Es lo que más te ha preocupado. Si somos clones, es decir, el esperma fertiliza al óvulo y las primeras células se dividen en el proceso de clonación, si esto es así, ¿por qué hay tanta diversidad? ¿Has avanzado algo en este tema? El interrogante de la diversidad sigue sin respuesta. Siempre se habla del proyecto Genoma Humano, de la anatomía de la especie humana, y cuando finalizó este proyecto se pensaba que ya lo sabíamos todo, que todos éramos iguales, que todos teníamos un corazón de 4 cavidades en el mismo sitio, por decir algo. Pero no es así. Justamente gracias a este proyecto sabemos que tú y yo somos diferentes en unos 3 millones de puntos de nuestro ADN. De hecho, tú y yo somos únicos, salvo que tengas un hermano gemelo que yo no tengo. Además, somos distintos de cualquier otra persona que haya vivido jamás o que vaya a vivir jamás. ¿Por qué es así? No lo sabemos. Lo cierto es que si no existieran las diferencias, no existirían ni la genética ni la evolución. Yo hace muchos años que me dedico a estudiar las diferencias genéticas de un animal bastante curioso, que es muy común en España, el caracol. Los caracoles, en especial los caracoles españoles, porque hay que decir que España es la capital de las conchas más decorativas. Nos encantan, nos los comemos. Sí, ya lo sé. En España, o España, mejor dicho, es la capital mundial de los caracoles, tanto por su aspecto como por su sabor. O por lo menos eso es lo que me han dicho, porque a mí no me gusta demasiado su sabor. Alguna vez me he encontrado en los bares de las zonas donde trabajo a mis animales experimentales con sus números marcados en la concha preparados para servirse como tapa. Terrible. Sí, la razón por la que se estudian los caracoles es por su espectacular diversidad, por los diferentes colores y las distintas bandas que se observan. Se observan en conchas de la misma especie. ¿Que por qué sucede esto? Pues por lo que hemos descubierto, los individuos de esta especie, tanto los de color blanco como los oscuros, siempre eligen como hábitat un pequeño terruño por el que se van moviendo, que puede estar al sol o a la sombra.
Esto significa que pueden mantenerse dos genes diferentes en una misma población. Pero aunque esto sea así en el caso de los caracoles, no creo que funcione igual con los genes que nos separan a ti y a mí. Pero ¿por qué difieren nuestros genes? No lo sabemos. Esta es la respuesta que dan los científicos a muchas preguntas. No lo sabemos. ¿Es verdad? ¿Y por qué sugieres que el color de los caracoles depende de la temperatura? ¿Pasa lo mismo con el color de los ojos, si son azules o oscuros? No lo sabemos. Cuando los caracoles nacen son de un color u otro. Eso lo marcan los genes. Pero el lugar en el que deciden vivir depende de la cantidad de luz solar que haya en esa zona. Y como suelen vivir en lugares de estructura irregular, como los setos, tienen zonas de sol y zonas de sombra. Con los humanos ocurre lo mismo. Hay personas que tienen la piel muy clara y otros que la tienen muy oscura. Y estas personas experimentan el sol de formas muy diferentes. Las personas de piel clara no acumulan tanto calor como las de piel oscura. Por ejemplo, con mis alumnos, que por cierto van bastante a España, suelo utilizar una pequeña pistola de temperatura que detecta la temperatura de las cosas simplemente señalándolas. Y cada año me divierte ver cómo mi clase, que está muy mezclada racialmente, solo tarda 2 minutos en descubrir que los estudiantes de origen asiático o afroantillanos, que tienen una piel mucho más oscura, se calientan más al sol que los estudiantes originarios del norte de Europa. Es un hecho que les sorprende mucho, aunque no lo entiendo, porque se trata de una cuestión física, y si lo dice la física, tiene que ser verdad. ¿Y ocurre igual con los caracoles? Sí, lo mismo ocurre con los caracoles, pero la cuestión que plantea este argumento es el siguiente. Si es cierto que las personas de piel oscura se calientan más al sol, ¿por qué viven en el trópico y no al revés? ¿Por qué hay gente de piel negra en el trópico? Hace poco descubrimos la respuesta a esta pregunta en un estudio realizado en este laboratorio. Y está relacionada con el equilibrio de las vitaminas, concretamente de la vitamina D. Si el cuerpo no dispone de una cantidad suficiente de vitamina D, se vuelve raquítico. Al parecer, si una persona del trópico se traslada a una zona más fría como España, que es un país relativamente frío, esta persona empieza a perder pigmentación, porque las pieles claras son capaces de fabricar la vitamina D con la exposición al sol. Esta es una de las pocas diferencias humanas que realmente comprendemos. Steve Jones, en busca de los orígenes de la diversidad de los seres vivos, estudia el color de las conchas de caracol. Otros observan su forma. Y a la hora de clasificar caracoles y babosas, los hay que estudian el comportamiento en la cópula. Las cópulas de las babosas son peculiares, específicas y cada una tiene su comportamiento. La mayor parte de ellas copulan sobre el suelo, sobre superficies horizontales. Una de ellas, la que tenemos aquí, están en movimiento continuo en el sentido de las agujas del reloj y se colocan en una forma de la vuelta encontrada, o sea, la cabeza con la cola, para facilitar el intercambio del esperma. Una de las más vistosas y más llamativas puede ser la que tenemos ahí en la diapositiva, la del Limas maximus, en la cual se suspenden los dos individuos que van a copular de una cinta de moco, puede llegar hasta medir hasta 1 metro de longitud, y copulan en el extremo distal, en el que pende. Y después, una vez realizado el intercambio del esperma, uno de ellos sube por la cinta de moco, el otro hace de contrapeso en la parte final, y el que se queda de contrapeso asciende comiéndose la cinta de moco, el moco, la proteína. La duración de la cópula es uno de los caracteres principales a medir para este grupo de expertos en caracoles y babosas de la península ibérica. La duración del tiempo de cópula está en función del mecanismo de transferencia del esperma. Hay unas que encierran el espermatozoide dentro de un tubito, de un espermatóforo, que son las menos evolucionadas, porque hay más riesgo de pérdida del semen, de los espermatozoides, entonces lo tienen que encapsular. Sin embargo, las especies más evolucionadas hay una transmisión directa. La transferencia del espermatóforo puede durar hasta 12 horas. Entonces son 12 horas de cópula. Sin embargo, las que tienen una transferencia brusca, una eyaculación rápida del esperma, pueden durar 1 hora o 2 horas, contando siempre los preámbulos de las cópulas. Pero lo que es la transferencia del esperma son 1 segundo nada más. Una vez clasificadas todas las especies de caracoles y babosas de la península, gracias a este y otros caracteres, el equipo de científicos se propuso ayudar en la lucha contra las plagas agrícolas que constituyen algunas de estas especies. Con las cámaras estamos grabando la actividad tanto por el día como por la noche con infrarrojos,
de lo que hacen, cómo le afectan las variables climáticas de temperatura, de la humedad, del sol, la lluvia, sobre la biología del caracol y de las babosas. Lo que hay que hacer es estudiar sin interferir para nada, simplemente observar durante el mayor periodo que tengas. Y sacas una serie de conclusiones, pues puedes sacar un modelo matemático de predicción de la actividad. ¿Sabes? Lo mismo que hace el hombre del tiempo, que te predice va a llover mañana en los Pirineos, no va a llover. Nosotros queremos tener unos modelos matemáticos de predicción de actividad para decirle al agricultor o al hortelano, decir, cuidado, mañana a las 6 de la mañana la actividad de los caracoles y de las babosas va a ser alta, eche usted esta noche el molusquicida, que es cuando va a ser más efectivo. Tengo un amigo que es físico en la Universidad de Brooklyn, en Nueva York, que jamás ha estado o se ha metido en la mente, dice él, de un ave rapaz. Pero mi amigo, se llama Chudnovsky, dice que puede imaginarse muy bien cuál es la visión del universo que tiene un ave rapaz. Estoy seguro, dice, que es como una especie de gran manto blanco cubriendo la tierra y en medio hay un animalillo corriendo como un ratón. ¿Has pensado alguna vez en cómo deben ver el mundo los caracoles? Es una pregunta interesante que se han planteado muchos filósofos. Hay un famoso artículo científico muy interesante titulado ¿Cómo es la vida de los murciélagos? Básicamente lo que dice este artículo es que sabemos mucho sobre los murciélagos. Sabemos que emiten chillidos y que estos rebotan sobre las superficies de los objetos, pero no tenemos ni idea de lo que significa vivir en un universo totalmente auditivo y nada visual. Y yo a menudo me pregunto cómo debe de ser la vida de mis caracoles, a los que aprecio mucho y no me como nunca, pero no tengo ni idea. ¿Qué universo ven, no? Su universo es pequeño, es un universo peligroso donde hace demasiado calor o demasiado frío. Es un universo sediento porque siempre están buscando agua desesperadamente. Es un universo donde con frecuencia resulta difícil encontrar sexo. Porque está lejos, ¿no? Sí, porque está muy lejos. Los caracoles no se mueven mucho. Si un caracol o una babosa, porque también trabajo con babosas, encuentra sexo, el proceso es un poco confuso, porque la mayoría de estos animales son machos y hembras a la vez. Son hermafroditas. Sí, son hermafroditas. Por lo tanto, no es el típico proceso donde chico conoce a chica, sino que tenemos a una chica chico que conoce a un chico chica. Y en estas circunstancias, si ambos son macho y hembra a la vez, siempre prefieren hacer el papel del chico, del macho, porque así se ahorran el duro trabajo de producir los huevos e incubarlos. La vida sexual de los caracoles es sorprendente. A veces se pasan 3 o 4 días probando, intentando persuadir al otro una y otra vez de que acepte su pene. Aceptar que el otro también es un macho. Los caracoles llegan a hacer cosas muy extrañas. Hay algunos que se cuelgan de los árboles de una tira de baba de 2 metros y empiezan a dar vueltas. No sabemos por qué. Hay una especie en que después de haberse apareado, el caracol que ha introducido su pene y depositado su esperma en otro caracol, se arranca el pene de un bocado y se lo inserta en su orificio femenino para evitar que el otro se aparee con él. Después desaparece y le crece otro pene. Por lo tanto, hay veces que pienso que la vida de los caracoles debe de ser bastante interesante. ¿Existe en la naturaleza algún macho capaz de dar a luz? ¿Y animales con 2 órganos sexuales? ¿Conocen algún ser vivo que tras dejar descendencia muera exhausto de cansancio? Unos 11.000 inquilinos viven hoy en el acuario de Barcelona. Por estas aguas pasean desde pequeños invertebrados hasta tiburones de 3 metros. Cada especie exhibe una forma y unos colores, y, cómo no, unas costumbres sexuales que en ocasiones resultan tan variopintas como los individuos que las practican. La polémica sobre la ferocidad del tiburón es algo ya habitual. ¿Es este animal un depredador nato o víctima de la mala prensa? Pocas veces, sin embargo, hemos oído hablar de su aparato reproductor, o mejor dicho, de sus 2 aparatos. Tanto el macho como la hembra disponen de 2 órganos sexuales para reproducirse.
Las hembras de algunas especies incuban los huevos en su interior y cuando estos eclosionan, el vientre materno es escenario de una cruel batalla. En un acto de canibalismo, las crías empiezan a comerse unas a otras en los dos úteros de la madre hasta que quedan solo 2 tiburones, uno por útero. Solo estos verán la luz tras ser alumbrados por sus madres. Otras especies de tiburones prefieren poner huevos y dejar que su descendencia crezca en ambientes más plácidos y enclaves más bellos. En estos casos, la hembra deposita los huevos con mucha destreza de forma que quedan tendidos entre corales y algas. Esta ubicación permite que el huevo se oxigene mientras el embrión se desarrolla en su interior. Después de varios meses de incubación, las crías dejarán atrás el caparazón para afrontar la inmensidad del mar. Otro depredador voraz es la sepia. Este animal se reproduce una única vez en la vida, ya que invierte tanto esfuerzo en perpetuarse que muere de fatiga. El desgaste de energía comienza ya durante el cortejo, donde el macho se viste de luces para tan gran ocasión y adopta una coloración cebrada. La hembra, acompañada en todo momento por su pareja, pone alrededor de unos 500 huevos y poco después el agotamiento se apodera de ambos hasta tal punto que acaba con sus vidas. Los recién nacidos, en cambio, gozan de tanta energía que en el acuario optan por separarlos en apartamentos independientes. Si no tomaran estas medidas, la agresividad de estas crías degeneraría en una escabechina y el esfuerzo de sus progenitores no habría servido de nada. Este pez construye su hogar entre los tentáculos venenosos y urticantes de las anémonas, y es aquí donde también culmina el proceso de reproducción. Los peces payaso nacen hermafroditas, es decir, con órganos sexuales masculinos y femeninos, y es el tamaño que adquieren de adultos el que determina su sexo. La puesta de huevos la realizan muy cerca de su hogar. Esta pareja defiende a ultranza su descendencia frente a posibles depredadores. Para que llegue oxígeno a las larvas, los padres abanican los huevos con frecuencia y cuando las crías nacen, estas se embadurnan de una delgada capa de mucus secretada por la misma anémona. Esta capa es un seguro para estos peces, ya que les protege de la anémona de por vida, impidiendo que el veneno los paralice tal y como les ocurre al resto de peces pequeños. Muy parecido al del pez payaso tiene lugar durante la reproducción de este pez de agua dulce que abunda en el Amazonas. Sin embargo, el pez disco ofrece un espectáculo singular y tierno una vez que los huevos eclosionan. Durante los primeros días, las crías nadan muy cerca de los padres mientras les mordisquean los costados. La explicación de esta conducta reside en el mucus que segrega la pareja tras reproducirse, que sirve de sustento a los alevines nada más nacer. Pero el papel de padre no siempre es fácil. El pez disco no nace aprendido y no conoce el porqué de que su prole lo acose de esta forma. El estrés que genera la paternidad en estos peces les conduce a veces a matar a su descendencia y, como ocurrió con la pareja que están viendo, necesitan varias tentativas para reproducirse con éxito.
Posiblemente sea el caballito de mar el animal que se reproduzca de forma más peculiar. En esta especie lo del instinto maternal no tiene mucho sentido, y es que es él quien lleva a cabo la gestación. La hembra tan solo deposita los huevos fecundados en una bolsa que posee el macho. El resto de la responsabilidad recae enteramente sobre él. La bolsa se cierra y los embriones se desarrollan alimentados por el macho. Como si de un embarazo se tratase, el macho da a luz a las crías producto de las contracciones que padece. ¿O acaso creían que la naturaleza había reservado esa función al sexo femenino? Hablábamos de la diversidad. ¿El sexo tiene algo que ver con la diversidad? Sí. En biología hay dos cuestiones básicas que no logramos comprender. La primera es por qué practicamos el sexo, ya que el sexo es muy caro y no produce ningún beneficio. ¿Por qué tiene un individuo dos progenitores? Es algo muy raro. Y en segundo lugar, ¿por qué los bebés nacen jóvenes? ¿Cómo es posible que dos masas de protoplasma envejecido y deteriorado, y cuando digo esto me estoy refiriendo a cualquier pareja de jóvenes estrellas del cine que te puedas imaginar, cómo es posible que se junten estas dos masas de protoplasma y que tras unos pocos minutos de actividad se cree un bebé totalmente renovado, una masa de protoplasma renovado? El sexo y la edad están estrechamente relacionados entre sí. El sexo es el remedio contra la vejez. Existen muy pocas criaturas de gran tamaño que sean asexuales. La mayoría de los animales envejecen pero conservan sus tejidos gracias a sus células madre. Hay una parte de su cuerpo que se conserva y no envejece, el óvulo y el esperma. Esto es lo que es el sexo, un antídoto contra la vejez. Y una vez que se ha producido el acto sexual, ya te puedes morir, que a los genes no les importa. Cierto. Nos has hablado de la angustia de los caracoles a la hora de diferenciar los sexos, ¿no? Alguna vez has dicho que en los países fríos como Noruega vale la pena renunciar al sexo, pero no en zonas cálidas como España. Así es, si somos francos, el sexo sale caro desde muchos puntos de vista y hay muchas analogías humanas al respecto. La gran pregunta es, ¿por qué las hembras permiten a los machos salirse con la suya? ¿Por qué las hembras permiten a los machos copiar sus genes masculinos a su costa? Al parecer el objetivo es, en parte, mantener la diversidad genética. Es como jugar a cartas con dos barajas. Cuando las mezclas obtienes nuevas combinaciones. En el caso de la evolución es como si estuviéramos jugando a cartas con el mundo exterior. Y si este es muy predecible, siempre tendrá las mismas cartas, ¿no? Por ejemplo, si tu enemigo evolutivo es el frío... Siempre será frío. Exacto. Tu enemigo siempre será el mismo, el frío. Y si es así, no hay ningún problema, porque puedes desarrollar una combinación de genes que funcionen muy bien con el frío. Y si siempre hace frío, no hay necesidad de practicar el sexo y de mezclar los genes. De hecho, hay muchos seres vivos, más plantas que animales, que aunque también hay algunos animales, incluidas las babosas y los caracoles, que han renunciado al sexo y se han convertido en hembras al 100%. Y en el caso de ser hermafroditas, el macho se fecunda a sí mismo, es decir, practica el sexo con alguien al que realmente quiere, como diría Woody Allen. Este tipo de animales son más frecuentes en los extremos norte y sur del planeta, donde el enemigo es previsible. El frío, la falta de alimentos, la lluvia... No hay cambios. No varía nada. Todo es muy fácil. Es posible renunciar al sexo. En España, sin embargo, que es un país bastante sexual, aunque no tan sexual como Guinea Ecuatorial, el enemigo no es el frío, sino los otros animales, los depredadores, las enfermedades, etc. Y como los depredadores sí que practican el sexo, es decir, se reparten nuevas cartas con cada generación, tú también debes practicar el sexo. No puedes permitirte renunciar a él. Es como una carrera de relevos interminable. Si alguien empieza a practicar el sexo, todo el mundo tiene que practicarlo. A pesar de que el éxito evolutivo de la especie humana nos pueda parecer incuestionable, tiene un talón de Aquiles: la fertilidad de nuestros varones. El semen del hombre es el de peor calidad de entre todos los mamíferos. Es por eso que de cada 100 parejas que desean tener un hijo, solo 15 de ellas lo consiguen en plazos razonables. La clave para entender nuestra debilidad a la hora de reproducirnos está en el cromosoma Y de los hombres. Un cromosoma pequeño, con solo unas pocas decenas de genes que funcionan y repleto de ADN inservible, lo que se denomina ADN basura. Pero no siempre fue así. Su decadencia comenzó hace 300 millones de años. Conozcamos su historia. Originariamente, el cromosoma Y estaba emparejado con el X y tenía una colección de genes con muchas funciones útiles, entre ellas, desarrollar los caracteres sexuales masculinos.
Pero su destino quedó sellado cuando una mutación en los primeros mamíferos lo hizo más corto e impidió que una parte pudiera recombinarse con el X. A partir de ese momento, y a medida que la evolución daba lugar a nuevas especies, la zona afectada fue haciéndose más grande y acumulando nuevas heridas. Más de 1000 genes fueron quedando inútiles o desplazándose a otros cromosomas, desde donde han podido seguir ejerciendo su función. El cromosoma Y, a su vez, se ha ido acortando. El hombre es el animal cuyo Y está más degradado, pero el proceso todavía no ha acabado. Esta es una de las causas que hacen que el 7% de los hombres sean estériles, pero no es la única. De hecho, la propia naturaleza hace que en varones sanos el volumen de esperma y la movilidad de los espermatozoides decline con cada década de la vida. Pero también hay factores externos relacionados con la sociedad actual que afectan a la fertilidad masculina. Se ha demostrado que ciertos factores ambientales, como la exposición al plomo, los plásticos y los pesticidas, pueden disminuir la producción de espermatozoides funcionales. También algunos hábitos de vida, como el alcohol, el tabaco o un ritmo estresante en el día a día, disminuyen el volumen y la densidad del semen. Pero parece que aunque nuestra civilización cambiara radicalmente y eliminara todos estos agentes tóxicos, el cromosoma Y podría estar condenado a desaparecer. O al menos eso es lo que opinan algunos científicos que han vaticinado que en 125.000 años la fertilidad será bajísima, del orden del 1%. Según estos expertos, las mutaciones acumuladas podrían hacer desaparecer definitivamente al cromosoma Y, de manera que los varones se extinguirían. No hace muchos años, un genetista de Oxford llamado Sykes. Sí, Brian. Tú y Sykes predijisteis la degeneración, casi la desaparición del cromosoma Y, del cromosoma masculino, un cromosoma pequeñito y estúpido, ¿no? Sí. En comparación con el gran óvulo. ¿En qué punto se encuentra ahora este debate? Una de las muchas cosas raras sobre el sexo, y como genetista mi labor consiste en convertir el sexo en un tema aburrido, algo que mis alumnos dicen que hago muy bien, es que varía en función de los seres vivos. Por ejemplo, los seres humanos utilizamos los cromosomas X e Y. Si tienes el cromosoma Y, eres varón. Sin embargo, los pájaros lo hacen al revés. Las hembras tienen un cromosoma similar al Y y los machos 2X. Las tortugas marcan el sexo con la temperatura. Los huevos calientes se convierten en hembras y los fríos en machos. Es todo muy elástico y es algo que evoluciona muy rápidamente. Cuando un sistema se implica en la decisión sobre el sexo, todo empieza a degenerarse. Y esto es lo que ha pasado con el cromosoma Y. El cromosoma Y es el cromosoma humano más pequeño. Solo tiene unos pocos genes, quizá unos 100, no más de 100, en comparación con los miles de genes que hay en la mayoría de los cromosomas. Además, contiene un montón de basura y de parásitos. Está lleno de genes muertos que han ido degenerándose. Además, cada vez es más pequeño. Por lo tanto, cabe pensar que llegará un momento en que el cromosoma Y desaparecerá. De hecho, existe un mamífero, la ratilla topo de la estepa siberiana, que tiene machos y hembras, pero no tiene el cromosoma Y. Ya no lo tiene. No, ya no lo tiene. No sabemos cómo lo hace, pero al parecer no tiene el cromosoma Y. Por lo tanto, mi predicción, que no llegaré a ver porque requiere millones de años para cumplirse, es que dentro de varios millones de años el cromosoma Y desaparecerá. Los machos seguirán existiendo, pero se crearán de una forma distinta. ¿Y se aparearán? Es difícil saber si habrá machos sin apareamiento. Otra cuestión interesante es la siguiente. Si es necesario que haya machos, ¿por qué tiene que haber tantos? ¿Por qué es necesario que haya un 50% de machos y un 50% de hembras? ¿Por qué no podemos tener un mundo ideal con un solo macho, preferiblemente yo, y 10.000 hembras? El motivo es un argumento económico. Imagínate que por cada macho hubiera 1.000 hembras. Este macho tendría muchísimo éxito. Podría elegir las hembras que quisiera y tener tantas parejas como deseara. Aunque quizá 1.000 sean muchas. Creo
creo que yo me conformaría con 500. En estas condiciones, realmente sería muy ventajoso ser macho. Los machos arrasarían, pero muchas hembras fracasarían, porque no serían lo suficientemente atractivas para los machos. Por lo tanto, el número de machos iría aumentando hasta alcanzar una relación de 50-50. Es un argumento económico. Al final siempre se obtiene una relación de 50-50. Es cierto. Lo más fascinante es que en países como China e India, donde se han cometido, llamémoslo por su nombre, innumerables asesinatos de niñas recién nacidas, ahora en China, por ejemplo, la relación es de unos 120 niños por cada 100 niñas. Es escandaloso. Lo que está pasando ahora es que de repente las chicas se han vuelto muy atractivas para los chicos, porque no hay suficientes para todos. Por lo tanto, esta política cambiará. En eso consiste la biología, la evolución. Los humanos somos capaces de planificar el futuro, pero no somos los únicos. Un nuevo estudio revela que tanto chimpancés como orangutanes también pueden anticiparse al futuro. Estudios anteriores habían demostrado que algunos simios pueden transportar herramientas para resolver un problema en el momento. Pero la diferencia es que esta vez los animales, cuando se han llevado una herramienta, la han guardado sin usarla. Esto significa que los chimpancés y orangutanes son precavidos. Saben que tal vez la van a necesitar más adelante para solucionar algún problema o para conseguir un premio. Este estudio da un salto de gigante a la teoría del aprendizaje de los simios, puesto que siempre se había pensado que la planificación del futuro era exclusiva en humanos. Los científicos también son precavidos y ya tienen preparado el siguiente estudio. Quieren comprobar si los simios son capaces de proteger la herramienta ante posibles competidores. Las bacterias también sintetizan proteínas a partir del ARN mensajero, pero de una forma diferente a nosotros. Una nueva técnica ha conseguido determinar qué factores activan la producción de proteínas en las bacterias. El ribosoma es como la fábrica de proteínas de una célula. Para poder sintetizarlas necesita descodificar el ARN mensajero. El problema es que se encuentra doblado y hasta hoy se desconocía cómo se desdoblaba para ser leído. Bioquímicos de la Universidad de California han conseguido entender cómo el ARN mensajero de las bacterias técnica de fluorescencia. El test ha mostrado que el ARN mensajero necesita un sistema de proteínas para desplegarse. Además, debe tener una pequeña región que le permitirá unirse al ribosoma y así producir proteínas. Este nuevo hallazgo abre una puerta al diseño de nuevos medicamentos que sean capaces de interferir en el proceso de despliegue del ARN mensajero en bacterias que causan enfermedades. El uso de plantas aromáticas tiene una larga tradición popular. Cada vez más, la ciencia se decanta hacia este tipo de productos, ofreciendo una alternativa más natural y ecológica. Un equipo de científicos argentinos ha encontrado una sustancia aromática capaz de repeler mosquitos y piojos. Proviene de diferentes plantas y árboles autóctonos. Una de ellas es la llamada suico. Crece como maleza en los cultivos de soja, por lo que tras su extracción para limpiar el conreo, la planta es reaprovechada para obtener su aceite. Según los investigadores, este producto natural podría evitar las enfermedades que se producen cada año en esta región por picaduras de mosquito. Además, queda ver si esta sustancia también sirve para los mosquitos del resto del mundo, donde muchas personas mueren cada año por enfermedades transmitidas por sus picaduras. Los expertos ahora están analizando las propiedades antioxidantes de los aceites esenciales para ver si se pueden usar también como conservantes de alimentos. ¿Se imaginan poder desaparecer en cualquier momento? ¿Quién no ha deseado alguna vez escapar de una situación comprometida? Tierra, trágame. Ahora, un grupo de matemáticos ingleses dice tener los ingredientes para la invisibilidad. Aunque de momento la fórmula mágica solo se ha aplicado a nivel matemático, los científicos están cada vez más cerca de conseguir hacer desaparecer las cosas. El truco está en dirigir las ondas de luz alrededor del objeto y no a través de él, de forma que puedan avanzar sin haber sido dispersadas por el objeto. Hoy en día la única manera de conseguir esto es empleando materiales nanométricos a los que se les ha manipulado su estructura. Se conocen como metamateriales y se espera que tras esta manipulación sirvan para que las ondas electromagnéticas de la luz al encontrarse con el objeto que se desea hacer desaparecer no produzcan ni un reflejo ni una sombra. La magia todavía está en manos de Harry Potter, pero en un futuro tal vez no necesitemos ser magos para conseguir ser invisibles como él.
¿Cuántos esfuerzos se han necesitado para conocer la historia humana? Genetistas, antropólogos y paleontólogos han intentado describir cómo hemos llegado a ser como somos. Objetivo: definir al Homo sapiens. Todos estos estudios nos han llevado a un origen común. Y este sitio es África. Se cree que el hombre moderno inició su migración hacia otras partes del planeta hace unos 70.000 años. Restos encontrados en Australia sugieren que el Homo sapiens llegó a sus costas hace unos 50.000 años. Hace unos 40.000, un grupo se adentró en Asia Central y las estepas del Himalaya. Tardó algo más en llegar a América. Los restos indican su presencia en el sur de Chile hace tan solo 14.000 años. Una de las grandes incógnitas a resolver es la ruta que siguieron estas migraciones y cómo y cuándo se diferenciaron las poblaciones. El registro fósil da una información parcial de un sitio y un momento determinados. Y si salimos todos de África, ¿cómo se puede explicar que seamos tan distintos? Solo es necesario levantar la vista para ver que no somos iguales. Miramos a un inuit y somos distintos. Miramos a un aborigen australiano y somos distintos. En el camino, nos fuimos adaptando a los nuevos ambientes que encontramos. Una piel oscura permite resistir mejor la radiación solar. Unos orificios nasales pequeños permiten que el aire helado se caliente más antes de llegar a los pulmones. Pero el estudio de las diferencias morfológicas no revela el camino migratorio. Entonces, ¿dónde buscar respuestas? Algunas pistas están mucho más cerca de lo que creíamos, escondidas en nuestro propio material genético. Un 99,9% del genoma humano es idéntico en todas las personas. El resto es el ADN responsable de nuestras diferencias individuales o forma parte del ADN que no desempeña ninguna función aparente. De vez en cuando, en uno de estos fragmentos sin funcionalidad, se produce una mutación aleatoria e inocua que es transmitida a toda la descendencia de esa persona. En nuestro viaje, los humanos fueron acumulando estas mutaciones que se han ido conservando en nuestro genoma. Estas partes conservadas son las pistas que permiten reconstruir estas rutas. Genographic es un proyecto más en la búsqueda de estos caminos. Su objetivo es reconstruir la historia migratoria de la humanidad y entender mejor las conexiones y las diferencias existentes entre los individuos de nuestra especie. Durante 5 años se han propuesto recoger muestras de 100.000 indígenas de todo el mundo. Hasta el momento solo se disponía de unas 10.000. Debido a su aislamiento, la información que se obtiene de las poblaciones indígenas es mucho más pura. Pero este proyecto no está restringido a comunidades indígenas. Usted desde su casa también puede contribuir al estudio. Por $100 puede comprar un kit para proporcionar muestras para su posterior análisis. Basta un simple raspado para obtener células de la pared bucal de donde se extrae el ADN. Esta muestra se mantiene anónima y se manda al laboratorio con un código para asegurar su confidencialidad. A través de la web del proyecto se pueden seguir los resultados y conocer el recorrido migratorio de sus antepasados. Proyectos anteriores de este tipo fueron polémicos por la falta de garantías de confidencialidad. Surgieron dudas por si los datos genéticos de las poblaciones serían usados con fines comerciales o médicos. Genographic tampoco se ha salvado de críticas. Algunas organizaciones han cuestionado la poca información genética que se recaba a partir de las muestras y ponen en duda los beneficios que reportará a las comunidades indígenas. No solo se obtienen datos genéticos. Genographic recopila datos sobre lengua, tradiciones y costumbres sociales de las poblaciones de estudio. Uno de los objetivos del proyecto es preservar también la diversidad cultural. Todos somos africanos. Lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. Las adaptaciones morfológicas y culturales nos enriquecen en el presente y nos han servido en el pasado para ocupar la diversidad de espacios que el planeta nos regala. Otro tema fascinante
es la diversidad genética que existe entre machos y hembras. Según los resultados de tus estudios, la diversidad genética es mucho menor cuanto más te remontas en la historia. Y también es menor entre las mujeres que entre los hombres. Increíble. De hecho, desde un punto de vista genético y en comparación con los hombres, las mujeres serían más aburridas. ¿Por qué? Sí, es un tema interesante y bastante sorprendente. La genética siempre se ha basado en el pedigrí, sobre todo en quién es tu padre. Yo siempre digo que el Antiguo Testamento fue el primer manual de genética del mundo. En el Génesis, A provoca el inicio de B, B el inicio de C y así sucesivamente. Todo es una cuestión de seguir el árbol genealógico. Antes esto lo hacían con los nombres, pero ahora podemos hacerlo con los genes. Lo podemos hacer con cualquier gen, pero en especial con el cromosoma Y de los machos. La estructura correspondiente de las mujeres son las mitocondrias, que solo se transmiten entre mujeres. Así que se puede realizar un análisis de los hombres y las mujeres por separado, como si analizáramos a Adán y Eva. Estos estudios han arrojado resultados sorprendentes. El mapa de las mujeres en Europa, por ejemplo, España incluida, es bastante homogéneo, no varía demasiado de un lugar a otro. Sin embargo, el mapa genético de los hombres en Europa sí varía considerablemente de un lugar a otro. Por ejemplo, en Gales, de donde yo provengo, y que está situada al oeste de Gran Bretaña, el mapa genético es muy distinto al de Inglaterra, el lugar donde nos hallamos ahora, al este de Gran Bretaña. ¿Por qué? En España también se observan barreras similares, sobre todo alrededor del País Vasco. No lo sabemos exactamente. Hay dos versiones al respecto, una más benevolente que la otra. Según la versión benevolente, esto es el resultado de una serie de procesos que requieren mucho tiempo. Por ejemplo, en Europa hace 10.000 años todos éramos campesinos. Y lo que solía ocurrir es que el hijo de un campesino conocía a su futura mujer en otra población y ésta se mudaba de población para estar con su marido. Es decir, los genes se desplazaban más con las mujeres que con los hombres. Es algo que ocurre. Sin embargo, según la versión menos benevolente, lo que sucedía es que en tiempos de guerra, un mismo hombre podía engendrar cientos de miles de niños a través de violaciones y asesinatos, lo que significa que sus genes pueden haber perdurado hasta la actualidad. De hecho, se dice que hay un cromosoma Y especial que es muy común en el sur de China, en algunas partes de Pakistán y otras regiones colindantes que marcan las fronteras del imperio mongol de Genghis Khan en el siglo XIII. Genghis Khan, el gran líder de los mongoles, violó a miles y miles de mujeres. Y sus hijos, que tenían un cromosoma Y, hicieron lo mismo, por lo que es posible que los millones de hombres que tienen este cromosoma Y en esta zona sean descendientes directos de Genghis Khan. Los efectos de una violación pueden perdurar mucho tiempo. En principio, los hombres pueden tener miles de hijos, pero las mujeres no pueden. Creo que el número máximo de hijos que ha tenido una mujer del que se dispone constancia fiable son 28. Las mujeres no pueden tener tantos hijos. Quizás sea este el motivo por el cual existe una gran diferenciación geográfica entre los hombres, pero no entre las mujeres. Si volvemos a la versión más benevolente, aquella en la que las mujeres se trasladaban de un lugar a otro y los hombres se quedaban siempre en el mismo lugar, ¿por qué el hecho de moverse de un lado a otro daría una mayor uniformidad a la estructura? Imagina que los genes son como los apellidos. En el pasado en España, al igual que en Gales, el apellido cambiaba de generación en generación, pero según el sistema actual, cada familia mantiene su apellido y si las personas se trasladan de lugar, se llevan su apellido consigo. Y cuanto más se mueven, más homogéneo es el patrón de los apellidos. Por ejemplo, si consultas la guía telefónica de Londres, verás que aparecen muchos Garcías, entre otros apellidos españoles, mientras que en la guía telefónica de Barcelona seguro que figuran un montón de Jones y Smiths. La población de Europa se ha movido y se sigue moviendo de un lugar a otro. Sin embargo, hace 100 años las cosas no eran así. Entonces casi no había españoles en Londres ni británicos en España. Por lo tanto, si analizamos los apellidos o los genes, encontraremos diferentes patrones de movimiento. Y como existen más apellidos de mujeres iguales en diferentes lugares que de hombres, podemos afirmar que las mujeres se movían más que los hombres.
La visión del mundo que se tenía en la Edad Media, por ejemplo, era que el mundo era como un gran teatro y en el medio, en el escenario, estaba el planeta Tierra, que estaba en el centro del universo. Y allí estaban los seres humanos, en fin, que cantaban o rezaban o pecaban o no sé qué. Y entonces, por encima del cielo, el cielo era como una especie de... En fin, eran como las butacas del teatro y estaban los ángeles y arcángeles y Dios y todos mirando hacia abajo y mirando a los seres humanos que estaban en el escenario a ver lo que hacían y aplaudían o silbaban, les castigaban, les premiaban. Pero todo el universo estaba en función de estos seres humanos que había en este planeta. Entonces Darwin, con la teoría de la evolución, pues mostró cómo efectivamente las especies evolucionan. Luego ha habido una serie de investigaciones sobre el origen de la vida, de los procesos bioquímicos, todo el desarrollo de la biología molecular, que nos han mostrado cómo las leyes fundamentales de la física, que valen para todo, pues en especial valen también para los sistemas vivos. Pero ahora parece de todos modos que el 70% de la materia del universo es materia oscura, que no es la materia de la que nosotros estamos hechos. O sea, que no solamente no somos el centro del universo, sino que ni siquiera estamos hechos de la materia predominante en el universo. Esta idea, pues esta curiosidad por saber lo que nosotros mismos somos, era muy antigua. Lo que pasa que la naturaleza humana está grabada en nuestro genoma y no se sabía, hasta hace 100 años no se sabía nada de los genes, ni siquiera que existían, ni mucho menos del genoma, que lo acabamos de secuenciar. La secuencia del último cromosoma detalladamente secuenciado, que es el cromosoma 1, ha salido hace unos días en Nature, o sea que se sabía muy poco y no se sabía nada del cerebro. La base de casi todas nuestras operaciones, digamos, espirituales de alguna manera, pues es el cerebro. Y del cerebro hasta hace 100 años, pues hasta Santiago Ramón y Cajal, cuyo centenario celebramos ahora, pues no se sabía absolutamente nada. Nosotros ahora sí que sabemos cosas sobre los genes, sobre el cerebro, sobre la evolución, que hemos ido aprendiendo tanto del análisis del genoma como de excavar y encontrar fósiles de nuestros ancestros, cosa que también hasta hace 100 años no se sabía. Entonces, la antropología filosófica, la reflexión sobre lo que es el ser humano esencialmente, pues era una empresa prematura. Es decir, era una empresa noble, ambiciosa intelectualmente, pero no tenía datos en que basarse. Y ahora por primera vez los hay. Por eso yo he escrito el libro La naturaleza humana, precisamente para tratar de poner al día lo que es una antropología general. Es decir, da una respuesta filosófica a la pregunta de lo que es el ser humano, teniendo en cuenta todo este caudal de conocimientos que hemos adquirido acerca de nuestra evolución, de nuestros genes, de nuestro cerebro, etc. Lo que es la naturaleza y la realidad biológica de las especies no es algo estático, es algo que está variando completamente. Es decir, con independencia ahora de nuestra interferencia y de la biotecnología, las especies que hay ahora son muy distintas de las que había hace 100 millones de años o de las que había hace 1000 millones de años. Todo esto cambia completamente. Es decir, que a veces nosotros ingenuamente pensamos que la naturaleza es estática y que solo cuando va un ingeniero allí algo cambia. No, la naturaleza está cambiando constantemente. Por ejemplo, cuando se habla de transgénico, pues de transgénicos nada tan transgénico como nosotros mismos, que tenemos el 99% de nuestros genes son transgénicos, vienen de otras especies. Solo tenemos un 1% de genes peculiarmente humanos. O sea que la naturaleza, todo es transgénico, todo cambia permanentemente. Lo que ahora sabemos es que todos los seres humanos tenemos el 999 por 1000 del genoma en común. Es decir, que tu genoma y el mío coinciden en un 999 por 1000. Todas estas cualidades que nos diferencian a unos de otros, estas cualidades se basan en ese 1 por 1000 de DNA en que nos diferenciamos. Pero ese 999 por 1000 que tenemos en común es el que constituye la naturaleza humana.
Tengo otra pregunta que quizás consideres un tanto extraña. Actualmente se habla muchísimo en biología de si existen o no existen los genes del comportamiento, genes que modulan o deciden, por ejemplo, cuál será nuestra conducta durante el apareamiento. Me refiero en concreto al amor. ¿Existe un mecanismo bioneuronal para el amor? La persona que fundó este laboratorio, Francis Galton, afirmó que nunca estudiaría nada que no pudiera medir. Creo que es difícil medir el amor, no dispongo de un amorímetro. Para los biólogos, los genetistas, el término amor es una palabrota que no utilizamos, aunque sí podemos hablar de preferencias de apareamiento. Es obvio que existen preferencias de apareamiento. Por regla general, los humanos preferimos aparearnos con otros seres humanos y no con chimpancés. Y esto es algo que nos marcan los genes. A la mayoría de las personas no les gusta aparearse con chimpancés. Algunas opciones son muy claras. Existe una ciencia o casi ciencia denominada sociobiología, que ha hecho unos descubrimientos extraordinarios al respecto, como por ejemplo, que a los hombres mayores les gustan las mujeres jóvenes, algo de lo que yo ya me había dado cuenta. Algunas de estas cosas son bastante obvias. A los hombres mayores les gustan las mujeres jóvenes. Los hombres suelen elegir a mujeres sanas que sean jóvenes y fértiles. Pero todo esto es muy obvio. ¿Realmente necesitamos una explicación evolutiva que lo justifique? Yo creo que en cierta medida nuestra conducta está codificada en nuestros genes. Programada. Sí, sin duda alguna. Yo no estoy nada de acuerdo con los que afirman que no existen los genes del comportamiento. Cabe recordar que la mayoría de las personas ingresadas en hospitales psiquiátricos, y por desgracia son muchas, tienen genes defectuosos. Así que es una tontería decir que no existen unos genes que marcan la conducta de las personas. El amor es algo difícil de medir, al contrario de la delincuencia. En el caso de la delincuencia, solo hay que contar el número de delincuentes. Y es obvio que existen genes de la delincuencia. Además, sabemos dónde se encuentran estos genes, en el cromosoma Y. Casi todos los delincuentes son hombres. Y jóvenes. De hecho, todos los asesinos son hombres y jóvenes. Todos los asesinos son hombres y todos los hombres tienen el cromosoma Y. Por consiguiente, podemos decir que el gen de la delincuencia se encuentra en el cromosoma Y, que además es el responsable de fabricar la testosterona. Pero aunque todo esto es muy lógico, es insustancial porque no aporta ninguna información útil. La mayoría de los delincuentes no solo son hombres, sino pobres. El factor de predicción más fuerte de si una persona va a acabar siendo un delincuente es si su padre ha estado en prisión. Por lo tanto, también existe un gran efecto del entorno. Cuando se habla de amor, siempre pienso en el reglamento sobre la homosexualidad que aplicaba la Armada Británica en el siglo XVIII, cuando Gran Bretaña reinaba en el mundo entero, como bien recordarás. Me acuerdo. En esta época en la que Gran Bretaña gobernaba en el mundo entero, si eras un marinero y te pillaban en alta mar abrazando cariñosamente a uno de tus compañeros de tripulación del que quizás estabas enamorado, te ejecutaban, te ahorcaban. Pero esto solo sucedía durante los primeros 57 días en alta mar. Una vez transcurridos los primeros 57 días, este acto ya era legal, porque consideraban que nadie podía vivir sin sexo durante 58 días. Así que transcurridos 57 días, la homosexualidad ya era legal. En otras palabras, la conducta sexual depende del entorno, y estoy convencido de que lo mismo sucede con el amor. Si yo fuera el hombre del que hablábamos antes y tuviera 1000 mujeres a mi disposición, sería mucho más selectivo a la hora de elegir a las mujeres con las que me iba a acostar, mucho más selectivo de lo que era cuando era estudiante, cuando había 50 hombres por cada 30 mujeres. Entonces era mucho más difícil. Por eso no creo que sea muy útil utilizar un lenguaje muy científico y preciso para describir un concepto eminentemente artístico como el amor.